Este es un podcast. Acorde. Esta vez vamos a empezar diferente, con una instrucción. Busquen un billete de 10,000 pesos. ¿Ya? ¿Lo están viendo? Miren a la mujer estampada. Una de pie, cuerpo entero, libro en la mano, y otra, un rostro ampliado que ocupa el primer plano. Dos versiones de la misma. Mírenla bien. Ella es nuestra protagonista de hoy, Virginia Gutiérrez de Pineda. Cuando le tomaron esa foto, la misma que después quedó grabada en el billete, Virginia tenía 54 años. Era 1975. Estaba en su finca en Silvania, a 1 hora de Bogotá. Tenía 4 hijos y había publicado 4 libros. Estaba casada y su nombre arrastraba una pequeña bisagra. D. Virginia Gutiérrez de Pineda. Vamos a detenernos ahí. 2 letras que lo abren todo. El diccionario no duda, denota posesión o pertenencia. La casa de mi padre, la paciencia de mi abuela. Palabras que conectan y a veces encadenan. Entre 1939 y 1970, un decreto exigía que la mujer casada llevara el apellido del marido, precedido por esa partícula mínima de. No era cortesía, era obligación legal. Pensemos por un momento en lo que damos por sentado. Esa D parecía inamovible, la mujer ligada al apellido del marido, la familia al matrimonio católico. Virginia no estudió esa partícula, pero sí lo que simboliza, la idea de una sola forma de pertenecer. Su obra hizo crujir la costumbre. Así que hoy, que empezamos distinto, con una instrucción, empecemos también con una sospecha. De eso va este episodio, de cómo una antropóloga desmontó pieza por pieza la naturalidad de nuestras familias, de volver relativo lo que parece obvio, de sospechar de lo que damos por hecho, de lo que llamamos normal. Bienvenidas y bienvenidos a Fiebres Lúcidas, un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que para celebrar 7 décadas de vida entrega esta travesía sonora con 7 protagonistas de la ciencia en Colombia. Siete científicos que han hecho ciencia de talla mundial. En este episodio, la historia de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, la mujer que convirtió la costumbre en sospecha y la sospecha en ciencia. Virginia nació en 1921 en El Socorro, un pueblo santanderiano de casas coloniales. Allí se respiraba misa, comercio y honor. La familia seguía un modelo católico, padre al frente, con padres de respaldo y mujeres bajo estricta vigilancia. Su madre, María Cancino, tenía apenas 14 años cuando se casó con Gamaliel Gutiérrez, que le llevaba 10. Lo recuerda José Fernando, hijo de Virginia. El asunto era de tal naturaleza que cuando mi abuela y mi abuelo salieron del matrimonio de luna de miel, iban en caballo, mi abuela pidió que por favor le dejaran sus muñecas y se fue con las muñecas a la noche de bodas y a su luna de miel. Una niña con muñecas en su luna de miel. Sin anticoncepción, sin voto femenino, los derechos para ellas eran lejanos. Bajo ese techo nacerían 12 hijos, entre ellos Virginia.
Desde niña mostró un amor insaciable por la lectura. La ayudaba a su abuela paterna, que le pasaba los libros de historia, filosofía y poesía. Con el mismo entusiasmo observaba el mundo natural. Pasaba tardes siguiendo hormigas hasta sus nidos. Anotaba cómo se dividían en grupos, qué tareas hacía cada cual, cómo se comunicaban y cooperaban. Esa forma de clasificar y ordenar fue la misma que años después aplicaría a las familias de Colombia. Pero su curiosidad chocó con la fe de su madre. Un día, después de escuchar en misa que los libros eran una tentación, decidió quemarlos. Apiló los volúmenes en el patio. Vallejo, García Lorca, todo ardió. Virginia vio cómo el humo llenaba el cielo. Años más tarde, esa tensión volvió. Hay historias, por ejemplo, sobre eso. Ya graduada y con hijos, mi mamá algún día se acercó a mi abuela y le dijo, pero mamá, ¿tú cómo pudiste tener todos esos hijos? ¿Tú en qué pensabas? ¿Por qué no hiciste algo? Su mamá le dijo, no, yo sí hice. Y entonces mi mamá le dijo, sí, ¿y qué hiciste? No, yo rezaba todas las noches para que esto no pasara. ¿Te imaginas a una mujer que estaba en el campo de la ciencia escuchar una respuesta de esa naturaleza? Así creció en los años 30, entre la disciplina católica y los primeros vientos de cambio. Tras más de 4 décadas de gobiernos conservadores, los liberales llegaban al poder. Abrían universidades, permitían a las mujeres acceder a la educación y al trabajo y empezar a reconocerlas como ciudadanas. La familia tradicional también cambiaba. Lo mismo pasaba dentro de la casa de Virginia. Su padre, Gamaliel, pensaba distinto a su esposa. Fue él quien acompañó a Virginia al trote de su caballo hasta la parada del bus más cercana. Ella tenía una beca y estaba a punto de cumplir un sueño. Estudiar bachillerato, la primera escala era Bucaramanga, el destino final, Bogotá, el Instituto Pedagógico Nacional. Gracias a esa desobediencia, la de su abuela que le pasó libros y la de su padre, Virginia salió del socorro. Ese gesto de rebeldía intergeneracional sembró la pregunta que la guiaría toda la vida. ¿Cómo son las familias en Colombia? ¿Son tan tradicionales como dicen ser? Para responder a esa duda, Virginia tuvo que formarse con los mejores. Al terminar el bachillerato, dudó entre medicina, matemáticas o ciencias sociales. Lo que la convenció fue la Escuela Normal Superior, fundada en 1936 por el académico y psiquiatra José Francisco Socarrás. La Normal era un experimento único en el país. Investigar con método científico, opinar con datos, unir ciencia y humanismo. Allí nació el primer Instituto Etnológico Nacional, bajo la dirección del antropólogo francés Paul Rivet. Creía que entender a Colombia pasaba por reconocer a todas sus poblaciones, no solo a la oficial. Virginia entró en 1940 a Ciencias Sociales y encontró su lugar. Cada sábado reunía a sus compañeros en su casa, pan, queso, chocolate y horas de debate. A esas tertulias las llamaron seminario, su otra familia. Pues me acuerdo, digamos, de ella muy rodeada constantemente de sus amigos, de gente en la mesa, pero sí me decía una cosa que era que los hermanos eran los amigos que uno le daba a la vida, pero los amigos eran los hermanos que uno escogía para la vida, para su camino, y eso siempre también pues, se me hizo muy lindo, y los vínculos que ella tuvo con sus amigos eran su familia, era como otra familia. Así lo recuerda Ana Pineda, nieta de Virginia.
En 1944, Virginia se licenció. El seminario ya era una embajada intelectual. Cualquier antropólogo que llegaba a Colombia pasaba por allí. Pronto vendría el trabajo de campo. El Instituto Etnológico impulsaba a sus estudiantes a conocer el país más allá de las bibliotecas. Virginia recorrió regiones donde el Estado había querido imponer un molde único de familia y religión durante la regeneración. Lo que ella veía era distinto. Múltiples formas de vida, múltiples maneras de organizar el hogar. Uno de sus viajes la llevó a La Guajira. Una tarde, sentada en la casa de Cristina, una de las mujeres más influyentes de Maicao, escuchó su relato. Cristina, recién casada, hablaba con orgullo de la dote que su esposo había pagado. Vacas, mulas, collares, dinero. Virginia sintió dolor, calló, hasta que Cristina le preguntó: ¿y tú? ¿Cuánto costaste? Nada, respondió Virginia. Cristina le tuvo lástima. Pobrecita, no le costaste ni unas chivas a Roberto. Ese choque cultural la marcó. Lo que para ella era indignante, para Cristina era un motivo de orgullo. Cambió el juicio por la pregunta. Ahí estaba la clave. Convertir la indignación en sospecha y la sospecha en investigación. El 24 de julio de 1945, Virginia Gutiérrez empezaría su propia familia. Se casó con el antropólogo Roberto Pineda Giraldo. Ese día se convirtió en Virginia Gutiérrez de Pineda. La misma palabra mínima con la que abrimos esta historia. Esa palabra con la que los invitamos a sospechar. Pero el país estaba a punto de cambiar su rumbo. El inexplicable empeño de justificar y magnificar aquella solución. En 1946, el gobierno conservador volvió al poder y arremetió contra la educación mixta, contra el estudio de las minorías, contra todo lo que sonara a pensamiento crítico. Para el presidente Laureano Gómez, eso era comunismo, una guerra declarada entre los valores conservadores y la élite intelectual. Virginia estaba en medio y la persecución no tardó. En 1951, Laureano ordenó cerrar la Escuela Normal Superior y despotricó de intelectuales como ella y su esposo desde El Siglo, el periódico que él mismo había fundado. Los investigadores quedaron en el aire. Con 4 hijos, Virginia y Roberto buscaban trabajo donde fuera. Una anécdota familiar lo resume así. Fue tanta la persecución que nos nombraron en Antioquia para dirigir un departamento de antropología. Pero cuando llegamos a Antioquia, inmediatamente fuimos cancelados y quedamos en el aire porque éramos hijos de Socarrás. Así lo contaba Virginia Gutiérrez de Pineda en el programa Vida y Obra de una antropóloga destacada de la Universidad Nacional de Colombia. Pocos años antes, en 1948, con solo 27 años, Virginia había publicado su primer trabajo, La Organización Social en La Guajira. Era una novedad absoluta, llevar al centro del debate las realidades de comunidades apartadas, sus casas, sus formas de familia, sus mujeres. Un espejo incómodo para un país que pretendía ser homogéneo. Ese libro pasó casi inadvertido. La represión política y la necesidad de sobrevivir empujaron a la pareja a tomar una decisión radical: dejar a sus 4 hijos con los abuelos y marcharse a Estados Unidos gracias a una beca. En Berkeley, Virginia cursó una maestría en antropología social y médica entre 1953 y 1954. Cuando volvió, Colombia era distinta, y Virginia también. Se vinculó al Instituto Colombiano de Antropología y empezó a enseñar antropología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. En 1956, Orlando Fals Borda, el gran pionero de la sociología en Colombia, la invitó a ser profesora titular. Allí se volvió la maestra Virginia. Estricta, exigente, admirada. Su nuera, Patricia Vila, quien también fue antropóloga y trabajó codo a codo con su suegra, la recuerda así. Ella organizaba
salía de la casa a clase de 7 y ya dejaba organizado el almuerzo y llegaba a la clase, cerraba la puerta y les decía a los alumnos: si yo con 4 hijos y dejando la casa arreglada puedo llegar a las 7 de la mañana, ustedes también, y ponía seguro. Fue en esas aulas donde empezó a preguntarse también por la salud y la enfermedad en clave cultural. Recordaba, por ejemplo, a las mujeres guajiras que pintaban su rostro con círculos para protegerse de los guanuru, espíritus de la enfermedad. Una prevención mágica y natural a la vez. Ese detalle encendió otra línea de investigación, la medicina tradicional. Algún día me dijo que ella le impresionó porque las mujeres se pintaban la cara en círculos, y entonces le dijeron que era para protegerse contra los guanurú, o sea, los espíritus de la enfermedad. Esa sería una causa, según la clasificación de ella, de medicina preventiva, para prevenirse, y además para protegerse del sol. O sea, estaban las dos razones, una mágica y otra natural. Y eso le llamó mucho la atención, y ahí empezó a investigar más sobre qué eran los guanurú, cómo perseguían a la gente como espíritus enfermizos, espíritus patológicos, pero claro, eran espíritus, o sea, eso era medicina mágica. Quien lo recuerda es el antropólogo Jorge Morales, hoy director de la biblioteca de la Academia Colombiana de Historia. Ese interés por la medicina de los pueblos no era nuevo. De niña su abuela le enseñó que cada planta servía para algo. Nunca fue médica, pero llevó la medicina a otro escenario, al campo, a las cocinas, a las parteras que llegaban de noche, a los curanderos que sabían ubicar el dolor. En 1961 publicó La Medicina Popular en Colombia y en 1985 Medicina Tradicional en Colombia, Magia, Religión y Curanderismo, una obra monumental en 2 tomos. Por primera vez se recogían en una sola investigación las prácticas de indígenas, afrodescendientes y mestizos desde la colonia hasta el presente. El trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda causó revuelo. Ella misma enfrentó a los académicos con las realidades de un país vasto, lleno de creencias y conocimiento que escapaba a los libros. La de medicina tradicional, que son 2 tomos que están ahí, y viene de una idea de ella de que les dictó clase a los médicos en la Nacional. Y primero hizo un folletico para que los médicos se llevaran al trabajo de campo. Ahí está, dándoles indicaciones de la diferencia entre medicina y creencias populares. Virginia no buscaba ridiculizar esas prácticas, sino darles un lugar. Para ella, la medicina popular trataba los males que la ciencia no sabía explicar. Los demonios, la magia, el mal del susto. Por ejemplo, el mal del susto. Un médico le hablan del mal del susto y se burla de eso. Y el mal del susto tiene que ver con el descuaje, que es que se descuajó, el niño se descuajó, se le bajó, entonces nace asustado. Y entonces, para quitarse el susto hay que recurrir a un especialista, y ese tipo de contacto era muy necesario. En cierta manera, yo creo que Virginia fue pionera de que en las facultades de medicina, de cierta manera, se implementara la cátedra de antropología médica. Fue pionera en llevar esa mirada a las facultades de medicina. Entender creencias no es renunciar a la ciencia, es la forma de atender a un país entero. La idea de su trabajo más importante nació de un golpe en público. En 1955, en un seminario de sociología en Bogotá, un conferencista aseguró frente a expertos de toda América Latina que la familia en Colombia era homogénea, que estaba establecida en un 100% por medio del matrimonio católico y que su interior era un ejemplo de amor y ternura. Virginia no soportó escucharlo, se puso de pie, lo llamó absurdo. Así lo registró el periódico El Tiempo décadas después, pero ese día tenía menos pruebas que convicción y se prometió reunirlas.
Virginia tomó como base el censo de 1964 y de allí diseñó una muestra. 1.547 familias en 18 departamentos, desde Antioquia hasta Nariño, desde la costa Caribe hasta los llanos del Meta, la mitad urbanas, la otra mitad rurales. Para el trabajo de campo se armó 5 equipos, cada uno con 3 hombres, 3 mujeres y un supervisor. Antes de salir los entrenó durante 2 meses, 8 horas diarias. En agosto de 1969 se lanzaron a las regiones con formularios en mano. Preguntaban por todo: ingresos y ocupaciones, educación, religiosidad, etnicidad, raza, estratos, formas de unión. Era la radiografía más ambiciosa de la vida privada en Colombia. La tarea fue titánica. En ocasiones, Virginia viajaba sola con una hamaca y una ruana y los permisos para su investigación. Dormía donde la recibiera la noche, en cárceles, escuelas, hospitales, casas curales. Cuando no había opción, lo hacía a cielo abierto. Su esposo, Roberto, le ayudaba a financiar gran parte de la gesta. Para poder empezar la investigación, Virginia tuvo que ir hasta el arzobispo de Bogotá, mostrarle su cuestionario y jurar solemnemente que no preguntaría por temas sexuales ni por anticonceptivos. Luego admitiría que sí lo hizo. Había que estudiarlo. Con esas preguntas tocaba las fibras más íntimas de cada hogar: comunicación, amistad, autoridad, satisfacción marital, religión, reproducción. Lo llamaba la tabuización del sexo, cómo el silencio y el pudor moldeaban la vida de pareja. Virginia Gutiérrez de Pineda y Patricia Vila lo cuentan así. Entonces empecé a profundizar y profundizar. Eso me valieron como 6 años de estudio, haciendo mapas, graficando. Yo graficaba desde mortalidad infantil, unión libre, estable, inestable, todo ese círculo de años con todos los censos, hasta que descubrí, muestreando, que éramos distintos. Y encuentra que en Colombia, por la falta de vías, por los accidentes geográficos, por las cordilleras, se generaron unos grupos con unas costumbres muy fuertes entre cada grupo que estaba aislado y distintas a los otros. Hasta que descubrí, pero con años y tiempos y muestras, que era que en el país había complejos culturales. Para llegar ahí sumó casi 400 variables: edad, sexo, escolaridad, morbilidad, formas de matrimonio y un largo etcétera. El patrón se repetía: nada era igual. No había un solo modelo familiar que definiera Colombia entera. Justo como lo intuyó en ese seminario cuando se paró indignada por la homogeneización del conferencista. Virginia identificó 4 complejos culturales: antioqueño o de montaña, de perfil católico y rígido, sin uniones libres; santanderiano o neohispánico, de herencia española y machismo fuerte; negroide o fluvio minero, cuyo prestigio masculino era medido en hijos; y altiplano cundiboyacense, de autoridad patriarcal y en clases humildes, matriarcados sólidos. Eran retratos claros, pero nunca homogéneos. Cada complejo mostraba diversidad interna, contradicciones y tensiones. En 1975, Virginia Gutiérrez de Pineda entregó al país el primer volumen de Estructura, Función y Cambios de la Familia en Colombia. Fue el trabajo más ambicioso jamás hecho sobre nuestra vida íntima. Los jurados de la Fundación Alejandro Ángel Escobar le otorgaron la mención de honor en Ciencias Sociales. Desde entonces, nadie pudo volver a hablar de la familia colombiana como si fuera una sola. Virginia entregó más de 30 años a descifrar esa trama esquiva que llamamos la familia colombiana. Una estructura movediza que mutaba con las décadas,
como si nunca pudiera ser atrapada del todo por la mirada de la ciencia. Inclusive trató las nuevas formas de parejas del mismo sexo, de inseminación in vitro, de parejas que no querían tener hijos. Entonces, esa estructura de la familia y esas formas familiares fueron un objetivo. De todos los miembros que constituyen una familia, Virginia le declaró a las mujeres su más grande devoción. Con sus investigaciones demostró que quien sostiene a las familias colombianas es, en gran medida, una mujer. Rosa Delia de los Santanderes, de Yanira del Valle, Carmen Elia de los Llanos del Tolima y del Huila, María Abad de la Costa Pacífica, Altagracia del Litoral Caribe, Raquel de Antioquia, Flor Alba de la trilogía caldense. En un texto que escribió en 1986, describe sus nombres completos, sus apellidos, de dónde venían y a qué se dedicaban. Mujeres que lavan arenas auríferas en la pluviosa selva, que harapean jirones para vestir sus hijos, que traen líchigos a la espalda en los mercados provincianos, que voltean sal y recogen dividible en los sedientos cartonales guajiros, que bordan capelladas de alpargatas, recogen algodón y modelan vasijas de barro primigenio, que venden cocadas por las calles, anuncian el pescado frito y cargan en la cabeza la botija de agua en las soleadas llanuras norteñas, que enseñan el abecedario y los guarismos en las escuetas aulas, que cosen pacotes de alpagadas y escriben cartas de gracia. Madres solteras de todos los sitios colombianos, coesposas que comparten el pan y el marido transeúnte, mujeres que viven el periódico abandono de su hombre, siempre en pos de otra, o que lloran su muerte. Madres que conciben, gestan y paren en tuburios, en ranchos de 4 estacas, en la labranza y en la canoa ribereña. Madres todas que ganan el pan, que lo multiplican en la boca de sus hijos hambreados y lo mezquinan en la propia. Que duplican su vida para ser padres y madres, indefensas madres gestoras de esta patria. Para vosotras, mi trabajo y mi fe sin límites. Con este gesto, Virginia cerraba un ciclo. La niña que vio arder los libros en el patio de su casa se había convertido en la autora de un libro que se leería mucho por generaciones. Años después, su rostro apareció en el billete de 10.000 pesos, una de pie, con un libro en la mano, otra en primer plano, mirando de frente. Cuando el billete salió en 2016, Virginia ya no estaba, había muerto 17 años atrás, afuera de la vida, adentro de la memoria. Tal vez ahí está la paradoja, como el D en su apellido, como el matrimonio católico presentado como la única forma de familia, como la medicina popular despreciada por la ciencia. Todo lo que parecía normal, incuestionable, ella lo convirtió en sospecha. Y esa sospecha, convertida en investigación, nos obligó a mirarnos de nuevo. Hoy, cuando sostenemos ese billete en la mano, podemos volver a esa pregunta mínima con la que empezamos. ¿Qué hay detrás de lo que damos por sentado? En nuestro próximo episodio seguiremos a un joven que entre viajes por carreteras interminables descubrió la nieve en la cima de un volcán, la fuerza del agua en un molino y la fragilidad de la vida tras una picadura de mosquito. Seguiremos a un científico que supo leer en las nubes y en los ríos secretos del cielo, hasta revelar un hallazgo que cambió la manera de entender el clima y
y la salud en el mundo. Fiebres Lúcidas es un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que fomenta y difunde la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia desde 1955. Una producción de Acorde Media. Este episodio fue narrado por Adriana Correa, con dirección ejecutiva de su parte y dirección editorial compartida con Maru Lombardo. Guión original y escritura narrativa, Maru Lombardo y Adriana Correa. Investigación periodística, Lisbeth Fock. Verificación de hechos, Rodrigo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lucho Sarmiento, Maru Lombardo y Adriana Correa. Producción, Dayana Osorio. Diseño sonoro, Giancarlo Vega. Tema principal y música original, Sebastián Mejía. Música adicional de Epidemic Sound. Apoyo en documentación y selección de personajes, Esmeralda Triana. Diseño gráfico y portadas, Yara Tiriat. Gracias especiales a Patricia Vila, a José Fernando Pineda y a Ana Pineda por sus testimonios para esta historia. Y gracias a la Universidad Nacional por permitirnos usar el archivo de voz de Virginia Gutiérrez de Pineda. Todas las fuentes que usamos para este episodio las encuentran en nuestra descripción del mismo. Pueden encontrar mucho más contenido y más información sobre Fiebres Lúcidas en www.faae.org.co.